En la batalla de Puebla, don Teodoro respondió a su país. Reunió 300 hombres. Burlando a los franceses, llegaron a Puebla en el barrio de San Juan. Mientras Teodoro enfrentaba a los imperialistas, escuchó la voz de una mujer alentando a los mexicanos. Poco después, Teodoro volvió a verla, Margarita de nombre, criolla. Así pues surgió el romance y la condujo a su tierra natal. Formaron un hogar y fructificaron 3 hijos, Jesús, Ricardo y Enrique. Poco tiempo después, Teodoro emigró a la ciudad en busca de caminos económicos. Llegaron a México, a una vecindad donde vivían en condiciones precarias. En consecuencia de esto, la muerte se adueñó de don Teodoro a los 62 años. Ricardo recogió de los labios de su padre: que no los despoje el tirano de su hombría. Recuerden que son los hijos de un hombre que siempre sirvió a Benito Juárez honorablemente en la sagrada causa de la libertad para el pueblo. A pesar de los golpes del destino de los hermanos Magón, asistieron a la primaria y luego a la preparatoria. Ricardo ya era estudiante de la Facultad de Derecho. Dominaba el francés, el inglés y el náhuatl. Ricardo interrumpe sus estudios para consagrarse a las causas del pueblo. Entra a formar parte del periódico opositor El Demócrata, el cual desaparece 3 meses después de su primera publicación, con la intervención de la policía que desmantela y destruye la imprenta. Jesús fue apresado, Ricardo logra huir, fue el fin de El Demócrata y propició el advenimiento de Regeneración. El 7 de agosto de 1900 apareció el primer ejemplar de Regeneración, donde no solo denunciaba a Porfirio Díaz y sus crímenes, sino también a aquellos que pretendían la presidencia con el mismo autoritarismo. Estos candidatos a la presidencia eran José Limantur y Bernardo Reyes. El panorama ideológico y político de México teóricamente estaba en el poder del Partido Liberal y regía la Constitución de 1857. Porfirio entró a formar parte del grupo de los científicos. De este modo, la Constitución de 1857 se convirtió en letra muerta. Pero a medida que crecía su circulación del periódico, el gobierno de Díaz prohibió publicar artículos bajo la firma de Ricardo Flores Magón. Comenzando a querer suprimir sus actividades, Ricardo y su hermano Jesús fueron a dar a la cárcel de Belén, acusados de intento de trabajar en una insurrección armada contra el gobierno mexicano. Sin embargo, Regeneración continuó saliendo a la luz pública. En 1902, Ricardo y Jesús salen libres. Ricardo, Enrique, el poeta Santiago de la Hoz y Juan Sarabia emigran a Estados Unidos ilusionados con la libertad que simboliza su famosa estatua. Sin embargo, el gobierno estadounidense celebró el pacto con el gobierno mexicano a fin de violar la correspondencia de los magonistas, a través de informes que el cónsul de México mandaba a la capital. De este modo, el gobierno mexicano siempre estuvo enterado de los planes, y sin sospecharlo, Ricardo se puso en manos de sus enemigos. Gran parte de 1906, los magonistas se dedicaron a elaborar el programa del Partido Liberal Mexicano. En febrero del mismo año, aparece una convocatoria en Regeneración, invitando a los liberales para que enviaran sus iniciativas y proposiciones a la Junta. El 1 de julio de 1906, aparecieron 250,000 ejemplares del programa liberal mexicano, circulando por el sur de Estados Unidos, fronterizos de la República Mexicana. A esto, el gobierno de México contrata a la agencia privada de detectives Pinkerton para vigilar a los revolucionarios. El grupo magonista ya contaba con 44 grupos armados en toda la República y el territorio mexicano ya estaba dividido en zonas. En 1907 fueron arrestados Ricardo y Librado Rivera con el propósito de entregarlos al gobierno mexicano en la frontera. Estuvieron 1 año y 7 meses tras rejas. Cumplida su condena, reanudaron la publicación de Regeneración. En este mismo año, Ricardo tiene una entrevista con el periodista John Kenneth Turner, titulada Esclavitud porfirista. A causa de esta afirmación de Ricardo, Turner tuvo la oportunidad de constatar la afirmación en su viaje que emprendió a México, el cual le permite publicar México Bárbaro, libro que dio a conocer a la prensa norteamericana sin que nadie se atreviera a refutarlo. La influencia de la vida de Ricardo está llena de incitaciones. Por un lado, es un llamamiento continuo a la libertad, una exaltación a su heroísmo, pero por otro lado, está rodeado de hombres, mujeres, de jóvenes tan cabales, tan humanos, tan excelsos. Sus gritos de rebeldía es sin duda consecuencia de una dictadura que oprime los derechos del individuo.
Cuán pronto pasa el tiempo y cómo cambia la mente de los hombres, excepto la mía. Mis camaradas de aquella época son ahora generales, gobernadores, secretarios de Estado y algunos de ellos han sido hasta presidentes de México. Ellos han sido millonarios, famosos, poderosos, mientras yo estoy pobre, oscuro, enfermo, casi ciego con un número por nombre, marcado como un felón, pudriéndome en este rebaño humano cuyo crimen fue haber sido tan ignorante y tan estúpido de haber robado una pieza de pan cuando es una virtud robar millones. Magón tenía muy claro que las armas necesitaban visión y él siempre trabajó en esa visión antes de que las armas se tomaran. Llevar las palabras a las fábricas, a las minas, a las haciendas, al espacio del explotado, en la cuna de la revolución. Expandir que la revolución no es el cambio de los hombres en el poder, es la toma de la tierra y fábricas fundamentalmente. No es una lucha entre individuos, es una lucha de clases. En el proceso de la revolución, Magón y Madero fueron diametralmente opuestos. Mientras que Madero llegaba a donde las condiciones le exigían que llegara, Magón llegaba hasta donde las condiciones se lo permitían. En sus discursos incendiaba conciencias para la acción inmediata, haciendo vibrar toda la fibra humana, nunca pugnando porque se llamara anarquista. El Partido Liberal Mexicano siempre supo que los intereses proletarios y burgueses llegarían a un choque furioso. Los privilegios nunca se han cedido, se han arrebatado. Ricardo Flores Magón fue un actor político y social durante el periodo de más alta convulsión que puede tener una sociedad, una revolución, un personaje cuya práctica y pensamiento ha trascendido con muy largo alcance en el tiempo y espacio, siempre comprometido con su sociedad, nunca separado de ella y viéndola desde las alturas, siempre intrépido sin miedo al fracaso, nunca tambaleante frente a los detractores, siempre fiel a su pensamiento y palabra, nunca cediendo a los prejuicios y calumnias, siempre inagotable con su trabajo de propaganda, nunca perezoso ni obligado por un pago, siempre por el avance de la historia, nunca por su retroceso, siempre por la educación, nunca por la ignorancia, siempre por la justicia, nunca por el crimen, siempre por todos, nunca por pocos. Esta vez, las condiciones le ganaron a Magón y a los que buscaban lo mismo en esos momentos, pero ha dejado huella, ha dejado historia, ha dejado experiencia, ha dejado una semilla que aún está enterrada, pero que cuando salga a la luz lo hará con la sabiduría de la historia y la palabra, para que sobrepase todos los obstáculos, sobre que se mantendrá de los nutrientes que hasta abajo llegarán, para que sea invencible esa nueva flor que dará claridad y una nueva oportunidad para la siguiente fase social.